Hola, ¿cómo están? Me presento de nuevo, soy el profesor Enrique Pérez Girala. Sean bienvenidos a esta clase de hoy. Vamos a desarrollar la clase que habla sobre lo que es la epistaxis. Antes que nada, vamos a definir la epistaxis. La epistaxis, por definición, es el sangrado que se origina en las fosas nasales y los senos paranasales. Este sangrado se puede exteriorizar para adelante hacia las narinas, produciéndose un sangrado por la fosa nasal. También puede exteriorizarse o ir para atrás a través de las coanas a la rinofaringe y a la orofaringe, exteriorizarse por la boca. También puede ser la sangre que cae por atrás, puede ser deglutida y generar posteriormente una, vómitos acompañados con sangre y asustar mucho al paciente y desorientar un poquitito con el diagnóstico. Para recordar un poco la anatomía, sabemos que la fosa nasal tiene una pared lateral, una pared medial y los senos paranasales que rodean a esta fosa nasal y todos desembocan en esta. En la pared lateral de la fosa nasal encontramos los tres cornetes, el inferior, el medio y el superior. Entre estos cornetes desembocan todas las estructuras que rodean a las fosas nasales, que son los senos paranasales. Eso en la pared lateral. En la pared medial encontramos al tabique nasal con la mucosa o las alteraciones anatómicas que ésta presentan. Para adelante tenemos la esterilización anterior de la fosa nasal, que son las narinas o los orificios de las fosas nasales. Y hacia atrás tenemos los orificios posteriores de la fosa nasal, que son las coanas que comunican con la rinofaringe. Cualquier sangrado que se origine en cualquiera de estas estructuras que citamos anteriormente son los que producen lo que definimos como epistaxis. Seguimos con el repaso de anatomía y para entender la epistaxis y poder ofrecer el mejor tratamiento tenemos que repasar un poco la irrigación de la fosa nasal. La fosa nasal y los senos paranasales son estructuras bastante vascularizadas, tienen mucha y rica vascularización que dependen de dos grandes sistemas, del sistema de la carótida interna y del sistema de la carótida externa. Empecemos por hablar del sistema carotídeo externo, que a través de su rama terminal, la maxilar interna, de una rama, la maxilar interna, cuya rama terminal es la esfenopalatina, que es la que a nosotros nos interesa. La esfenopalatina se introduce por la pared lateral de la fosa nasal a esta y da dos ramas principales. Una que es la nasoseptal, que cruza por el borde superior de la coana para llegar al tabique y se distribuye a través de este. Otra que es la rama nasal lateral posterior, que, como su nombre lo dice, va a irrigar la pared lateral de la fosa nasal. Acá cerramos los principales vasos que provienen del sistema carotídeo externo. Después tenemos al sistema carotídeo interno, que a través de la arteria oftálmica, que es rama de la carótida interna, da dos ramas muy importantes que desde la órbita penetran a la fosa nasal, que son las arterias etmoidales, que como su nombre lo dice, cruzan al seno etmoidal, o sea, hacia el techo, la parte alta de la fosa nasal. En las imágenes podemos ver a la esfenopalatina y a las arterias etmoidales y como todas ellas presentan anastomosis entre ellas, tanto en la pared lateral como en la pared medial. Acá vemos un esquema y después una disección de cadáver de cómo la arteria oftálmica entrando por la parte posterior de la órbita a esta
Después perfora la pared lateral de la fosa nasal, realmente del seno etmoidal, y la que está más adelante es la etmoidal anterior, la que está más atrás es la etmoidal posterior. Y aquí vemos la disección de un cadáver en el que podemos identificar con el número 9 la arteria etmoidal anterior y con el número 7 la arteria etmoidal posterior. En esta diapositiva lo que podemos ver es la arteria esfenopalatina que se encuentra por detrás del seno maxilar. Transcurre por detrás del seno maxilar la esfenopalatina y al entrar a la fosa nasal es el momento en el que se divide en dos ramas que, como dijimos, son la nasal lateral posterior y la nasoseptal. Como dije anteriormente, todas estas arterias son las que irrigan la fosa nasal y sobre todo presentan muchas anastomosis en la pared lateral, en el techo y en la pared medial, que es el tabique nasal, produciendo diferentes plexos. La anastomosis entre las etmoidales y la rama nasoseptal de la esfenopalatina en la parte anterior del tabique nasal es la que llamamos el área de Little o plexo de Kieselbach. Este plexo de Kieselbach es un área importante porque es frecuentemente el lugar en donde se produce el sangrado, sobre todo en chicos, que es el sangrado más frecuente que tenemos. En esta imagen, hacia abajo podemos ver dos ramas pequeñitas, la arteria labial superior y la arteria palatina superior. Estas también son parte del sistema carotido externo, pero a través de otras ramas, no de la maxilar interna. Estas son ramas provenientes de la arteria facial. Entonces, haciendo un pequeño esquema de la irrigación de la fosa nasal y los senos paranasales, nos queda como un triángulo rectángulo, en el que los dos lados superiores representan a la arteria etmoidal anterior y posterior. En donde está el ángulo recto, que es para atrás, tenemos a la esfenopalatina en el vértice, y dando la nasoseptal para adentro y la nasal lateral para lateral. Y en la parte más anterior de la nariz le tenemos a esas dos ramitas que hablamos recién, que son las ramitas de la arteria facial. Y como vemos que en un triángulo todo está relacionado y todo se une con el otro, asimismo se dan las anastomosis en la vascularización de la fosa nasal. Entonces, arriba etmoidal, atrás y abajo la esfenopalatina y adelante la facial. Y en todo el interior hay anastomosis entre todos estos vasos. Bueno, como dijimos, la epistaxis se puede exteriorizar por la fosa nasal, como vemos en la imagen de este chiquito, en el que la sangre está emanando de la fosa nasal izquierda y se exterioriza hacia la cara. Como dije, el sangrado también se puede dar para atrás y el sangrado vamos a ver acá en la pared posterior de la faringe o goteando por el paladar blando, por los pilares del paladar blando o por la misma campanilla y se va a exteriorizar por la boca o el paciente traga. Tenemos que aproximadamente un 5 al 10% de la población sufre epistaxis cada año, es de alta frecuencia. Solo el 10% de los que le sangran la nariz van al médico y de esto solamente un 1% otra vez necesita un tratamiento especial brindado por el especialista. Estos sangrados pueden ser desde muy leves hasta muy severos. Desde generar un simple susto, a veces ni siquiera susto, hasta poner en riesgo la vida del paciente. Es mucho más frecuente en la niñez por las causas que vamos a ver a continuación. Las causas locales que van a provocar la epistaxis, podemos citar unas cuantas, las más comunes. Las inflamatorias, que son las rinitis alérgicas muy frecuentes en la población mundial, también en nuestro país,
no es excepción. Hay mucha vascularización, esta vascularización está muy activa, hay mucha congestión, esto genera éstasis de sangre en las fosas nasales, que esté presente mucha sangre y genera más debilidad capilar y los sangrados. Sabemos que la infección también genera una inflamación a nivel de la fosa nasal, produciendo más facilidad para el sangrado. Obviamente los traumatismos nasales causas muy frecuentes de sangrados, alteraciones estructurales que serían malformaciones vasculares o alguna debilidad capilar, tumores, ya sea de nariz o de senos paranasales que generan tumores vasculares y de causas vasculares también como telangiectasias o algunas otras vasculopatías. Todo esto a nivel local. También tenemos las perforaciones de tabique, ya sea traumática, posquirúrgica o posterior a uso de sustancias ilícitas, de drogas, ¿verdad? Que generan perforaciones de tabique. Estos generan generalmente costritas y sangrados entre una causa frecuente. Y acá tenemos la causa más frecuente de sangrados en general, y esto es un sangrado muy frecuente en el niño, que son las varices o las dilataciones vasculares que encontramos en el tabique nasal. Esto es una imagen por endoscopía, la de la izquierda, la de la derecha es una imagen por rinoscopía anterior en la que vemos una dilatación importante de vasos a nivel del tabique nasal en la parte anterior. Esta es la zona que llamamos área de Little o plexo de Kieselbach en la parte anterior del tabique nasal, como vimos anteriormente en el esquemita. Esto fácilmente sangra de manera espontánea y los chicos, que generalmente son los chicos alérgicos los que tienen estas varices septales, los alérgicos le pica mucho, tienen necesidad de tocarse mucho la nariz y al tocar producen pequeños traumatismos de estos vasos generando sangrado. Por suerte la mayoría de estos sangrados no son demasiado importantes y son fácilmente solucionables. Vamos a ver después de qué manera podemos solucionar esto. Tenemos otras causas que son las causas de etiología sistémica como las coagulopatías, tenemos causas vasculares, la hipertensión arterial por medicamentos, antiagregantes, anticoagulantes que usan los pacientes en situaciones especiales. Tenemos neoplasias, linfomas, leucemia, aplasias, discrasias, alteraciones en la coagulación y causas idiopáticas. ¿Cómo podemos clasificar la epistaxis? La clasificación que más frecuentemente usamos es de acuerdo a su localización de origen, porque esto nos ayuda mucho para definir el tratamiento que vamos a hacer a continuación. Entonces, la clasificación que más usamos es en anterior, posterior y superior. La epistaxis anterior generalmente es la que se origina, como vimos en la diapositiva previa, en el plexo de Kieselbach y es fácilmente solucionable. La posterior es la que se origina en la parte posterior de la fosa nasal, que como vimos en el triangulito ese anteriormente, es originada por la arteria esfenopalatina o más específicamente por una de las ramas de la esfenopalatina. Y la epistaxis superior es la que está originada en las arterias etmoidales, que también, como dijimos, son las arterias que están en el techo de la fosa nasal. También podemos clasificar de acuerdo a su gravedad, en leves o graves, y de acuerdo a su etiología, como enfermedad local o como enfermedad sistémica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Para hacer el diagnóstico tenemos que entrar a la fosa nasal. Tenemos que mirar toda la fosa nasal. Muchas veces este diagnóstico es difícil porque el paciente viene con un sangrado activo y así es muy difícil evaluar la fosa nasal. Sin embargo, hay que intentar contener el sangrado y poder hacer un buen examen físico para ofrecer el mejor tratamiento. Entonces, entramos a la fosa nasal,
Usamos el cerebro, pensamos, buscamos en el archivo lo que tenemos de información de posibles causas de etiología, no buscamos lo que no conocemos, entonces tenemos que saber con qué podemos encontrarnos para saber lo que buscamos, entonces así después podemos ver la luz y saber cuál es el diagnóstico y saber cuál es el tratamiento. Principalmente, muy importante, una buena historia clínica, muchas preguntas, pregunten por los antecedentes, por el tiempo de evolución, por la recurrencia o no, por los antecedentes patológicos personales, familiares, todo. Tómense el tiempo, si se da la situación obviamente, de hablar con los familiares, de hablar con el paciente, de indagar todo. Una buena historia clínica es fundamental para un buen diagnóstico. Una vez que recabamos toda la información que podemos con la entrevista con el paciente o familiares, pasamos al examen físico, que siempre es útil empezar con una rinoscopía anterior. La rinoscopía anterior ya puede aportar mucha información en el examen físico, se hace con un rinoscopio de metal o de plástico como estamos viendo en la imagen, que nos permite abrir y ampliar un poquito el vestíbulo nasal, el área de la narina, y podemos evaluar así la parte anterior del tabique, la parte anterior de los cornetes inferiores y medio, parte del piso de la fosa nasal y parte del techo de la fosa nasal, así como los meatos. Bueno, así como decíamos que se exterioriza por la fosa nasal, también es muy importante hacer una horoscopía, aparte de la rinoscopía, que nos puede ayudar a identificar el sangrado que proviene de la fosa nasal hacia la boca. Una buena horoscopía con una buena iluminación, con un buen bajalengua para poder hacer una buena exploración. Después tenemos a disposición, ¿verdad? Un endoscopio nasal rígido como el que vemos arriba a la izquierda, el que sí nos permite ya evaluar con mucho más precisión toda la fosa nasal, ya sea la pared lateral, la pared medial, la coana, el techo e incluso la rinofaringe. Acá en esta imagen de arriba a la derecha, donde vemos la letra S, es el tabique nasal, donde vemos las letras IT es el cornete inferior, la MM es el meato medio, la MT es el cornete medio, la F es el piso y allá la T es la trompa eustaquio ya en la rinofaringe. Aparte del endoscopio rígido tenemos un nasofibroscopio, que es un fibroscopio flexible que también nos permite evaluar un poquito más la fosa nasal, poder entrar un poco más a los meatos e incluso llegar a la boca, a la orofaringe a través de la fosa nasal. Después tenemos a disposición estudios laboratoriales, sobre todo para las epistaxis que son de etiología sistémica, y tenemos los estudios de imágenes que podemos pedir para complementar nuestro diagnóstico. A esta altura de la consulta, cuando estamos haciendo el pedido de los estudios, generalmente estamos ya así de sucios, manchados con sangre, por eso tenemos que hacer un buen tratamiento. Porque si dudamos un poco, si tardamos en controlar el sangrado, vamos a seguir aumentando nuestro nivel de suciedad. Entonces, repasando un poco, el diagnóstico hacemos con una buena anamnesis, con un buen examen físico que puede ser la rinoscopía anterior con el rinoscopio como vimos y la rinoscopía posterior que anteriormente hacíamos. Actualmente eso está reemplazado por la endoscopía nasal o la fibrorinoscopía. Una buena horoscopía, la endoscopía rígida o flexible, el estudio de laboratorio y de imágenes. ¿Cuáles son los tratamientos que podemos ofrecer al paciente? De acuerdo a la etiología, como dijimos anteriormente, los tratamientos pueden ser mecánicos, químicos, eléctricos. El mecánico es la compresión de la fosa nasal
Si es anterior, se puede hacer una compresión así con los dedos. Por suerte, como dijimos anteriormente, el sangrado más frecuente es en el área anterior del tabique, en el plexo de Kieselbach, y con una simple compresión hacia los chiquitos, generalmente podemos controlar el sangrado. Cuando esto es recurrente o es muy importante y no se controla con la medida de presión, se puede hacer un tapón nasal, se puede hacer una cauterización química o una cauterización eléctrica. Y el tratamiento sistémico etiológico de la epistaxis puede ser medicamentosa o tratar la patología de base. Para la cauterización química, en esa área de Kieselbach o en cualquier otra área que sea accesible, tenemos que usar un, un hisopo de algodón embebido en el producto químico que sirve para cauterizar. El que nosotros utilizamos es el ácido tricloroacético, pero también se puede usar nitrato de plata o algún otro producto químico que genere cauterización. Se seca bien la zona, se intenta parar el sangrado y se cauterizan las varices. Así controlamos el sangrado la mayoría de las veces en las epistaxis anteriores. Después tenemos los tapones. Los tapones anteriores pueden ser con gasa, pueden ser con esponja y preservativo, puede ser con Merocel, puede ser con Surgicel y hay algunos prefabricados. El Merocel y el Surgicel son productos especialmente fabricados para eso. Acá en la imagen de arriba a la izquierda vemos el Merocel, que es como un Tampax, un tampón femenino que entra pequeñito y deshidratado y al contacto con los fluidos corporales o se moja con un poquito de agua y se expanden importantemente haciendo una compresión a nivel de la fosa nasal. Acá tenemos más abajo a la derecha el tapón con gasa que se puede hacer. En el medio de esta telita es un producto prefabricado que es como una telita biológica que tiene productos hemostáticos también impregnados y esto es absorbible, esto se puede dejar, se absorbe solamente y se echa después como parte del moco. Y acá abajo a la izquierda, la imagen B, vemos el tapón nasal prefabricado que vemos que entra como un tubito, una sondita y esto tiene una zona donde se puede insuflar y al insuflar se hincha como un globo interno, como la sonda vesical que comprime la fosa nasal. En esta imagen vemos la capacidad del Merocel de dilatarse. Vemos hacia la izquierda donde está el hilo, vemos una parte que está seca y al contacto con el líquido cómo se hincha. Esto crea una buena compresión en todos los recovecos de la fosa nasal, pudiendo controlar el sangrado de manera mecánica a través de este tapón. El tapón anterior, como dijimos, puede ser también con gasas comunes. Acá abajo a la izquierda vemos dedos de guante que adentro tienen gasitas o pueden tener esponjas y estos otros que son de Merocel. Ahora, el tapón posterior es un poquito más complicado porque tiene que comprimir la parte anterior de la nariz y tiene que comprimir la parte posterior de la nariz. Ahora vienen unos tapones prefabricados que son bastante sencillos, aunque bastante costosos, que son como unas sonditas que tienen dos baloncitos que se inflan independientemente, entonces inflamos uno, inflamos otro y generamos la compresión. También podemos usar sonda de Foley para hacer la parte posterior del tapón y adelante completamos con una gasa o con una esponja o con un Merocel como dijimos anteriormente. Los tapones pueden ser anteriores o anteroposteriores. Nunca se hace un tapón posterior solo. Anteriores o anteroposteriores. Ojo con eso que es pregunta de examen. Tapón posterior solo no existe. Anterior solo sí existe. Anteroposterior sí existe. ¿Ok? Bueno, acá vemos otra imagen, ya el tapón colocado en la fosa nasal, estos prefabricados, vemos que el anterior se infla con 20 ml o más si hace falta, dependiendo de la anatomía, y el tapón posterior es más chico y se infla con 10. Un tapón anterior se puede ir a la casa, un tapón anteroposterior
no se puede ir a la casa. El anteroposterior se queda internado. Acá vemos cómo se hace el tapón posterior con gasa, ¿sí? Tiene una fase, una etapa que se hace a través de la boca y después se complementa el taponamiento anterior con gasa. Es un taponamiento bastante incómodo. El paciente sufre bastante mientras está taponado, pero es un taponamiento que salva vidas y ayuda a controlar el sangrado. En la actualidad tenemos mejores técnicas para el manejo del tratamiento, cuál es la cauterización eléctrica, ¿sí? En la que se usan pequeños cauterios que también son aspiradores que pueden llegar a la fosa nasal hasta lo más profundo de la fosa nasal y generar una cauterización. El problema con esto es que en la parte de adentro de la fosa nasal es bastante sensible y a veces es muy poco tolerable por el paciente hacerlo despierto. Por eso en la actualidad hacemos bajo sedación o con anestesia general este tipo de cauterizaciones. Así disminuimos mucho la recaída, la reincidencia del sangrado con un tapón y disminuimos mucho el tiempo de internación del paciente cuando decidimos entrar al quirófano. También nuevas tecnologías hablan de una embolización cuando los sangrados son muy importantes y de vasos de muy gran calibre, en el que se usa el ácido polivinílico o alguna otra sustancia en que se mete por un mecanismo de una intervención endovascular, se identifica cuál es la rama que sangra y se obstruye esa rama que sangra. Acá vemos la arteriografía y acá vemos cómo después de la embolización ya no tiñe ninguna de las ramas que anteriormente sí tenía. También podemos utilizar la ligadura. Sí, la ligadura puede ser eléctrica con electrocauterios bipolar, como estos que están acá a la izquierda, y pueden ser con sutura como las ligaduras convencionales, que tratándose de la fosa nasal son un poquito más difíciles, pero se pueden ligar la maxilar interna o se puede ligar incluso la carótida externa con sus consecuencias propias. Como le dije, la cauterización eléctrica en la actualidad se hace en quirófano. A esta altura de la historia de la evolución del ser humano ya no hay necesidad de sufrir y de que el paciente sufra tanto. La anestesia es segura, la anestesia es buena y mejora mucho el manejo. Es más fácil para nosotros los médicos trabajar con el paciente anestesiado, es más fácil para el paciente tolerar el procedimiento anestesiado, disminuye mucho el tiempo postoperatorio y podemos optimizar nuestro tratamiento. Bueno, ese es parte de lo que le quería hablar hoy. La epistaxis, muy importante, patología muy frecuente en todas las edades. Sí o sí, como médicos en algún momento del camino de su formación o de su trabajo, de su vida laboral, van a haber epistaxis. Así que tienen que estar preparados para hacer un buen diagnóstico y para hacernos quedar bien a todos. Importante, la receta del éxito: estudia, trabaja, prepárate y sueña. Es todo, muchas gracias por la atención. Me quedo siempre a disposición de ustedes, ya sea a través de la plataforma, en el foro o personalmente también estoy a disposición. Me encuentran en la cátedra y en mi teléfono. Así que cualquier duda, consulta o interés que tengan, me quedo a disposición de ustedes para ayudarles en lo que sea. Muchas gracias por su atención. Es todo por hoy.